Comprender una disciplina desde cero no es una tarea sencilla. Hay que analizar el objeto de estudio, la metodología, las distintas perspectivas en que se pueden analizar sus variados fenómenos. También definirla, diferenciarla de otras disciplinas. Pero fundamentalmente hay que conocer su historia. Ese es el tema que nos atañe hoy. Conocer la historia de la lógica, cuáles han sido los autores y publicaciones más representativas a lo largo del tiempo y qué repercusiones han tenido para la humanidad. También vamos a conocer cómo se encuentra actualmente esta disciplina. Si deseamos entender completamente la lógica, debemos embarcarnos en este viaje. Comenzamos. Con fines didácticos, he decidido dividir este video en 4 secciones, de acuerdo a la época en que se analiza la lógica. Iniciaremos este viaje con la época antigua. Después pasaremos a analizar la época medieval. Posteriormente nos dirigiremos a la época moderna y concluiremos en la época contemporánea, donde analizaremos cómo se encuentra actualmente la lógica. Para eso debemos iniciar por sus basamentos. Debemos comenzar por los primeros filósofos y pensadores que aportaron, sin aún existir esa disciplina formalmente, conocimiento que va a sustentar los principios de esta ciencia. Vamos a empezar con Parménides de Elea. En su poema acerca de la naturaleza, o poema del ser, él va a defender de que el ser es inmutable, de que el ser es eterno. Esto lo va a representar con la frase lo que es y lo que no es, no es. Esta frase de carácter metafísico va a tener de trasfondo la idea del principio de identidad. Quiere decir que A es igual a A y este no puede cambiar. No puede haber A es igual a B. A debe ser igual a sí mismo y se debe mantener eterno. Vamos a pasar posteriormente a Zenón de Elea. Zenón de Elea va a proporcionarnos aporías y paradojas, las cuales van a hacer tambalear al principio de no contradicción. Esto sin que exista fundamentalmente aún ese principio. Va a despreciar la idea de que el ser es y no puede no ser, en la misma relación o consideración. Esto a través de algunas paradojas. Podemos mencionar algunas como la paradoja de la flecha o la paradoja de Aquiles y la tortuga. En fin, él va a presentar distintas formas en que el ser se puede cuestionar y se puede analizar y podemos llegar a concluir de que es y no es al mismo tiempo, de que se puede cumplir y no cumplir en una misma consideración y relación. Esto va a tener principal repercusión, por ejemplo, en la lógica de probabilidades. Hablaremos de ella más adelante. Posteriormente vamos a pasar a Aristóteles. Este es el pensador fundamental que creó esta disciplina, que la fundó. Esto a través de del órgano de sus 6 tratados aristotélicos. Estos tratados son las categorías, sobre la interpretación, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos y refutaciones sofísticas. No quisiera ahondar fuertemente en estos temas porque requerirían un video aparte, el cual ya estoy preparando. Posteriormente vamos a hablar de la escuela megárica o la escuela estoica. Estos van a desarrollar el razonamiento hipotético, van a desarrollar la implicación. Si A, entonces B. Y a su vez van a crear una teoría de signos y de significación. Vemos que se empieza a gestar el problema semántico. Pasaremos ahora a hablar de la época medieval. Continuamos. En la Edad Media, o en el mal nombrado oscurantismo, se tiene la creencia de que no hubo avances científicos o en las ciencias humanísticas. Eso es falso. Durante esa época se formaron las universidades y se configuraron complejos sistemas de enseñanzas. Este sistema de enseñanza estaba conformado por 2 componentes, el trivium y el quadrivium. El trivium iba a estar constituido por la gramática, retórica y dialéctica. La dialéctica era el equivalente a la lógica, mientras que en el quadrivium se enseñaban las disciplinas de las ciencias exactas, como la aritmética, la matemática, geometría y música. Juntas conformaban las 7 artes liberales.
Aquí podemos mencionar a Pedro Hispano. Él va a publicar el libro Tractatus, el cual va a influenciar, al menos en su nombre, a una de las obras más importantes del siglo XX, el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein. De él hablaremos más adelante. Aquí, el Tractatus de Pedro Hispano va a pasar a nombrarse Sumulae Logicalis o Súmulas Lógicas. Este libro va a estar compuesto por 12 tratados que abarcarán los temas del silogismo, las falacias, predicamentos, propiedades de los términos, entre otros. Esta obra se va a utilizar hasta más o menos el siglo XVII. Nos damos cuenta que Pedro Hispano aporta fuertemente a la lógica con su tratado, pero también lo hace Guillermo de Ockham. Ambos van a dirigir tratados nominalistas, entiéndase que van a defender que la esencia está en el nombre. Adicionalmente, se van a estudiar los problemas de significación y suposición. La suposición es un tema sumamente intrigante en la lógica. Por una parte, durante el desarrollo de la lógica como ciencia, se ven el estudio de los conceptos universales. Nosotros sabemos que los universales en filosofía son lo uno, lo bueno, lo verdadero y lo bello. En la Edad Media se van a analizar estos conceptos y se van a clasificar de la siguiente manera. El nominalismo va a defender que los universales son los nombres. Muchas veces se va a enmarcar ahí a la ciencia de la lógica. El realismo va a defender que los universales están en las cosas de la realidad. Por último, el conceptualismo va a tomar que los universales son los conceptos mismos. Una posible solución a este debate se concretó al considerar que el problema de los universales se da en sus tres modalidades. Entiéndase que los universales se representan en los nombres, se dan y se perciben en la realidad de los objetos y están explicados por conceptos y nociones epistémicas. Nos damos cuenta que la lógica va a tomar esos tres problemas fundamentales para ir tratando y desarrollando otros tipos de lógica. La lógica semántica, la lógica de probabilidades, la lógica positivista. Ahora pasaremos a la época moderna. Continuamos. Para la época moderna deseo abarcar a tres autores que considero hicieron aportes fundamentales para dos áreas específicas de la lógica. Me refiero a la lógica inductiva y a la lógica simbólica o lógica matemática. El primer autor es Francis Bacon, quien en el siglo XV va a publicar su obra Novum Organum. Aquí él va a redescubrir al método inductivo. Este ya había sido descrito por Aristóteles, pero no había sido sistematizado. Bacon lo va a hacer a través de aportar tres tablas. La tabla de presencias, donde se va a registrar todos los casos donde se produce el fenómeno. La tabla de ausencias, ahí se registrarán los casos donde está ausente el fenómeno. Y la tabla de grados es donde se anotan las variaciones del fenómeno en relación al antecedente. Nos damos cuenta que estos son principios esenciales de la lógica inductiva. Por lo tanto, él va a presentar los fundamentos para analizar los fenómenos de la realidad en términos de probabilidades. Posteriormente, la va a afinar más John Stuart Mill. Esto con su libro Sistema de Lógica Deductiva e Inductiva. Ahí va a presentar los 5 métodos inductivos que se utilizan actualmente. Vamos a ver que está el método de concordancia, método de diferencia, método de concordancia y diferencia, método de variación concomitante y por último el método de residuos. Aquí con estos dos autores se crea ya la lógica inductiva, la cual se usa en el área científica. Vamos a pasar ahora a analizar los aportes en la lógica simbólica o lógica matemática. Esto a manos del germano Wilhelm Leibniz, enmarcado entre los siglos XVII y XVIII. Él va a proponer la creación de un vocabulario universal. Esto a manera de sistema va a crear una nomenclatura, como si fuera el sistema de los símbolos químicos. Sin embargo, aquí se va a basar en que los conceptos se les debe asignar números primos y a los razonamientos se deben operar con números naturales. Aunque su proyecto no prosperó mucho, logró adelantar fuertemente el concepto general de la lógica matemática, de la simbolización. Esto va a repercutir fuertemente en Gottlob Frege,
a finales del siglo XIX y principios del XX. Vamos a ver dónde se va a cimentar más la lógica simbólica. Continuamos. La época contemporánea va a estar plagada de aportes a la lógica. Vamos a ver una explosión en las ramificaciones de este estudio. Va a aparecer la lógica semántica, la lógica polivalente, la lógica simbólica, matemática. En fin, van a aparecer incluso distintos enfoques de lógicas anteriores, como la lógica formal. Empecemos por ahí, con el autor George Boole, quien va a tomar un enfoque diferente y va a aplicar una simbolización matemática a la lógica formal. Esto a través de la inclusión de operadores lógicos, o como los conocemos, conectivos lógicos, como y, o, no, sí, entonces, entre otros. Esto lo va a hacer a través de su obra Mathematical Analysis of Logic en 1847. Estos principios van a influenciar fuertemente a Gottlob Frege, quien ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Él va a publicar Begriffsschrift, o sea, ideografía, en 1879. Esto va a sentar las bases a la lógica matemática. También se va a apoyar en su publicación Grundlagen der Arithmetik, Fundamentos de la Aritmética, en 1884. De esta forma, él se consolida como el padre de la lógica matemática. Vamos a avanzar a 1910 con los ingleses Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, quienes van a publicar Principia Mathematica. Este nombre va a estar inspirado en la obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton. Esta obra se va a publicar en 3 volúmenes, desde 1910 hasta 1913. Aquí él va a pasar por procesos de carácter formal a la lógica. Él va a establecer una simbolización y axiomatización. Esto con el fin de establecer que los fundamentos de la matemática son lógicos. Sin embargo, se va a mantener dentro del campo ambivalente de lo falso y verdadero. Esto va a cambiar en 1920 con las aportaciones de Jan Łukasiewicz. Este polaco va a establecer o va a introducir la lógica trivalente o polivalente. Aquí va a hacer tambalear el principio de tercer excluido. Recordando este principio, este dice: una proposición o es falsa o es verdadera, no hay una tercera opción. Para él sí existe la opción de indeterminadas. Nos damos cuenta que solo ahí surge una nueva lógica, la lógica polivalente. Vamos a pasar ahora a uno de los grupos más influyentes en el campo de la lógica, la semántica y la filosofía del lenguaje en general. Estamos hablando del Círculo de Viena. Quiero hablar de 4 etapas por las que pasó este grupo tan interesante. Vamos a hablar de las discusiones de la formación del grupo. Esto a partir de 1907 hasta la Primera Guerra Mundial. Sus miembros van a ser Otto Neurath, Hans Hahn, Richard von Mises y Philipp Frank. Después va a pasar a la dirección por Maurice Schlick desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta 1924. Vamos a ver que como tercer punto tenemos contactos no públicos con Ludwig Wittgenstein entre 1924 y 1928. ¿Por qué es tan importante este evento? Porque Wittgenstein va a publicar en 1921 el Tractatus Logico-Philosophicus, una obra fundamental que va a ser de gran discusión dentro del Círculo de Viena. Como última etapa, tenemos la fundación de la Asociación Ernst Mach en 1929 y la publicación de su escrito programático. Entiéndase que va a crear toda una concepción científica del mundo. Esto en la revista Erkenntnis, o sea, conocimiento, fundada en 1930 y dirigida por Rudolf Carnap. La edición va a estar a manos de Hans Reichenbach. Quiero decirles que les he colocado en la descripción de este video un enlace para una playlist donde se encuentra una serie de shorts que describen más a fondo el pensamiento de los distintos autores que constituyeron el Círculo de Viena. Espero resulte de utilidad. Ahora bien, en el siglo XIX va a surgir también la metalógica. Este estudio de la lógica va a desarrollarse a través de la semántica y la filosofía del lenguaje. Vemos que el giro lingüístico pega fuertemente también a la lógica.
Aquí se van a incluir tesis nociológicas, psicológicas y metafísicas del lenguaje. Con esto concluimos la época contemporánea, pero quiero también abarcar el estado actual de la lógica. Continuamos. A manera de reflexión final, quisiera hablar de cómo se encuentra la lógica actualmente. Posterior al auge de la lógica simbólica y la lógica matemática de principios del siglo XIX y mediados del siglo XX, vamos a ver de que todos estos esfuerzos se vuelcan hacia los sistemas complejos proposicionales, esto a manera de programación, para finalmente concluir en la inteligencia artificial. Esta tuvo un rápido ascenso en la segunda década de este siglo. Algunos ejemplos son Python, MorphAI, ChatGPT. De esta forma, nos damos cuenta que la lógica ha aportado a la computación y a la inteligencia artificial. Sin embargo, nada de esto sería posible sin tres personas, que es necesario mencionar. Primero, en 1936, Alan Turing, quien inventó la máquina de Turing. Aquí les dejo una imagen. Entiéndase, la primera computadora. Esto presentó grandes avances para la criptografía, para la filosofía, la matemática, la computación y también para la lógica. En 1943, también Marek McLuhan y Walter Pitts van a presentar su modelo de neuronas artificiales. Esto se va a considerar la primera inteligencia artificial. Van a describir esta inteligencia en su artículo A Logic Calculus of Ideas, Immanent in Nervous Activity. Quiero decir que la lógica actualmente sirve como fundamento para la inteligencia artificial, la cual se opera a través de computadoras. No sabemos a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Sin embargo, nada de esto sería posible sin las personas que hemos mencionado, sin las grandes personalidades y las grandes mentes que han logrado sistematizar esta disciplina. Espero que este recorrido y esta breve revisión a la historia de la lógica haya resultado de su interés. Si es así, les pido por favor suscribirse al canal. Y también estoy atento a leer cualquier comentario que coloquen en la sección de comentarios. Muchísimas gracias.